Testimonio de la gran tribulación por la hermana Janet. Amados, cuando leemos Mateo 24, versículo 19, dice así: Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá hasta ahora. Hermanos, en el año 2017, el Señor me reveló un ministerio sobre las consecuencias del arrebatamiento. Ese martes el Señor me dijo: te revelo esas cosas a fin de que puedas advertir a mi pueblo por anticipación de la gran tribulación que va a caer sobre el mundo entero. Quiero que estés consciente de las cosas que están por llegar y tocará a los que se quedaron atrás. El martes en la noche, después de la reunión de mujeres en la iglesia, sentía dolores después de las visiones que el Señor me señaló. Muchas de las visiones que experimenté tenían repercusión sobre mi cuerpo. Ese día, después de la reunión con las mujeres de la iglesia, estaba descansando de mis dolores cuando de repente mi espíritu se elevó y podía sentir la presencia de Jesucristo a mi lado. Aunque no lo podía ver, pero podía sentir su presencia junto a mí y nos podíamos desplazar en el aire. Vi que estábamos frente a una gran bodega, como las de las grandes empresas. Vi bodegas de grandes centros comerciales. Estábamos parados frente a uno de esos centros comerciales cuando vi que las personas que estaban enfrente para guardar la entrada no eran hombres naturales. De hecho, vi que eran como demonios robustos que cuidaban las puertas que estaban cerradas con candados. Los demonios guardaban la puerta para que nadie pudiera entrar, pero mientras estaba parada junto a la puerta, el Señor la abrió para que pudiera ver lo que había en el interior. El Señor me pidió contemplar las cosas que estaban en el interior de la bodega. Cuando vi en el interior, vi muchos instrumentos de torturas cortantes que serán usados durante la gran tribulación para torturar a las personas y a los cristianos que se quedaron. Había toda clase de instrumentos metálicos y cortantes. Estaban almacenados en esas bodegas custodiadas por demonios. De hecho, los instrumentos cortantes que vi eran instrumentos que los demonios utilizan en la estancia de los muertos para torturar y atormentar las almas perdidas que murieron sin la fe cristiana. Esos demonios trasladaron esos instrumentos a la superficie de la tierra para torturar a cualquiera que rechazara la marca de la bestia y el sello del anticristo. En ese lugar también había máquinas que serviran para torturar a los que se opondrán al reino del hijo de perdición. Después de haber visitado ese almacén de instrumentos de tortura, el Señor me llevó en otro almacén que era custodiado por otros demonios. Cuando ese almacén fue abierto, vi muchos depósitos de Biblias. Había suficientes Biblias para toda la población mundial entera. Había una cantidad infinita de Biblias. El Señor me dijo que el diablo está obrando para establecer una religión mundial e única después del rapto de los cristianos que conducirá a la gran tribulación. Todas las religiones y las iglesias serán obligadas en unirse a esa religión única que será mundial. El Señor me dijo: la Biblia que ves está concebida para la religión mundial, que va a agrupar todas las religiones como el catolicismo, el judaísmo, el islam y otras. Y los hombres y las iglesias que se van a unir a esta religión mundial, pues usarán los stocks de esas Biblias revisadas y corrompidas durante la gran tribulación. Después de salir del almacén donde estaban almacenadas esas Biblias revisadas, el Señor me llevó a otro almacén que estaba custodiado por otros demonios. El Señor abrió el portón de ese almacén y vio un montón de divisas y monedas, que eran todas de la misma naturaleza. El Señor me dijo: los stocks de monedas que ves es la moneda mundial que el mundo entero utilizará después del rapto en la gran tribulación. Todos los arreglos están hechos de tal manera que después de que el ángel sonará la trompeta, después del rapto, ese mismo sistema
monetario mundial será puesto en marcha. La moneda única y mundial será puesta en circulación en todos los países del mundo una vez que la última trompeta sonará. Amados, hay que saber que el diablo y las élites mundiales que están en alianzas maquinan preparativos, se alistan y están anticipando el sonar de la trompeta que el arcángel Miguel tocará. Y así se alistan para un control total sobre el mundo. El diablo conoce lo que la profecía dice, la profecía bíblica, y está listo para asumir un control total en el mundo. Ninguna piedra será dejada al azar. Esto es en verdad lo que declaramos según la palabra del Señor. Nosotros los vivos, nos quedamos para el rapto del Señor. No vamos a adelantarnos a los muertos, porque el Señor mismo ha dado una señal al arcángel y al sonar de la trompeta. Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primeramente y después nosotros los vivos que se quedaron seremos juntos raptados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en los aires y así estaremos para siempre con el Señor. Así que después de haber visitado los stocks de divisas mundiales en ese almacén, el Señor Jesucristo me llevó en otro almacén que estaba custodiado por demonios. Cuando abrió la puerta, a fin de que pudiera ver las cosas que estaban guardadas en el interior, vi cadenas, quiero decir, cadenas que eran utilizadas durante la trata transatlántica de esclavos. A decir verdad, esas cadenas que vi en este almacén se usan en el infierno para los cautivos y las almas perdidas. Serán utilizadas con los cristianos nacidos de nuevo que perdieron el rapto durante el reino del anticristo. Después del rapto, los que se niegan a obtener la marca serán acorralados y encadenados con esas cadenas. Esas cadenas serán utilizadas con cualquier persona que se negará a recibir la marca de la bestia. Después el Señor me llevó a otro almacén, igualmente custodiado por demonios y cerrados con candados. En consecuencia, vi muchos aparatos electrónicos, muchas computadoras, instrumentos que serán utilizados durante la gran tribulación a fin de marcar la población mundial con la marca 666, con sistemas tecnológicos muy avanzados. Después de haber visto esos aparatos y la tecnología del anticristo, el Señor me llevó a un campo de entrenamiento masivo. Vi un gran número de tropas militares en formación. Se estaban preparando para lo que había de venir, o sea, la era de la gran tribulación. Se podía ver con solo su apariencia que eran muy malvados. Jesús me dijo, ¿ves esas tropas? Esos son soldados que son entrenados, se van a encargar de los cristianos que perdieron el rapto. Esos soldados serán muy malvados y van a torturar a los cristianos que no se fueron en el rapto. Por eso están entrenados para torturar los que no van a aceptar la marca de la bestia o la marca de Satanás. Después, el Señor me transportó en el mundo submarino, la civilización submarina, dicho así. Vi muchos productos que utilizamos en la tierra ahora mismo, muchos artículos como ropa de moda, vi aparatos electrónicos como los portables, gadgets electrónicos, aparatos como televisión y radios, productos de maquillaje y higiene como utilizamos en la tierra. Jesús dijo, esas cosas que ves ya están en funcionamiento en la tierra. Las personas ya los utilizan, pero eso afecta sus vidas. Y durante la gran tribulación, las personas utilizarán esas cosas, pero todo proviene directamente del reino marino. Nada será hecho por el hombre, todo vendrá del mundo marino espiritual. Sin embargo, las personas utilizan ya esas cosas en la tierra. Aún los cristianos las compran. Amados, cuando compran algo, deben asegurarse el orar antes de utilizarlos, porque esos artículos están concebidos con el propósito de corromper los cristianos recién nacidos y impedir al mundo de aceptar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y dejarlo y alejarlos de la luz del Evangelio, lejos de la presencia de Dios. La Biblia dice
que el Dios de este siglo ha cegado su inteligencia e entendimiento, a fin de que no puedan ver brillar el esplendor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que el Señor me llevó fuera del reino marino y fuimos en una iglesia particular. Era después del rapto. Las personas iban a la iglesia, tenían la sensación de haberme yo quedado atrás y tenía mucho miedo. Pensé en verdad que ya me había quedado. El Señor me dijo, ¿ves esos creyentes ir a la iglesia? Se supone que debían haberse ido en el rapto, pero aún así llegan tarde a la iglesia por causa de la falta de fidelidad y de compromiso. No pudieron ser llevados por causa de esa clase de actitud. Jesús me señaló otro cristiano que hablaba con personas fuera de la iglesia mientras que el servicio había iniciado. Jesús me dijo, ese creyente debería estar en el interior de la iglesia porque el servicio ya empezó, pero se encuentra afuera platicando con personas. Con esa clase de actitud es difícil ser arrebatado. Jesús me dijo, muchas personas no se dan cuenta que cuando el servicio de la iglesia inicia, yo ya estoy presente. Llegan a la iglesia tarde y se comportan como si yo no estuviera. Pero la Biblia dice que cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, estoy aquí. La razón por la cual las personas se comportan de esa manera es porque no concientizan que yo estoy aquí. Jesús me señaló un hombre sentado en la iglesia y me dijo, cuando ese hombre escucha mi palabra, él piensa siempre que mi palabra es para los demás y no para él. Pero en realidad mi palabra es muchas veces dada por él. Jesús me mostró personas que no pueden ir en el rapto porque no tienen una vida de oración. Sin embargo, la oración es el pilar de la vida cristiana. Si no pueden orar, entonces tienen un problema muy serio. Otros no pueden ir en el rapto por ignorante, no pueden estudiar la palabra. Cuando todas esas personas se dieron cuenta que el rapto había sucedido, reinó el espanto y el terror. Otros se derrumbaron en el suelo. La mayoría de esas personas pensaron que habían hecho lo suficiente para ser arrebatados, pero no sabían que tenían problemas pendientes por arreglar. Amados, si piensan que están listos para irse en el rapto, les pediré ser prudentes. Mejor pregunten a nuestro Señor Jesucristo que les revele las causas o las cosas ocultas que pueden ser un obstáculo para que no se queden atrás. ¿Acaso no quieren descubrir el problema que les impidió ser arrebatados? Cuando el Señor me mostró miembros de muchas iglesias que habían perdido el rapto, podía ver la consternación y la desesperación de los mismos miembros del ministerio de santidad que fueron dejados en gran número. Las personas lloraban en el suelo por la gravedad de la situación, hasta querían suicidarse o estrangularse. Pero el Señor Jesús me dijo que después del rapto la muerte no será posible durante un tiempo. Jesús me dijo que aun si se envenenan, al otro día del rapto sentirán el efecto del veneno, pero no podrán morir. Si se arrojan desde un edificio, serán heridos de gravedad, pero no podrán morir. Mientras me desplazaba con el Señor, había gemidos y llantos por todos lados. El mundo entero estaba sumergido en la confusión, pero esos cristianos que se habían quedado sabían que algo terrible iba a ocurrirle a la humanidad. Sabían el horror y el terror increíble que estaba a la puerta de la humanidad. Mientras los cristianos se lamentaban, vi un grupo de personas entrar en la iglesia. Se burlaban de esos cristianos que se quedaron, pero como ellos conocían la gravedad de la situación, no les prestaron atención. Aun si alguien los abofeteara, estarían sin responder. Entendiendo la gravedad de lo que acababa de pasar, las personas lloraban tanto que hasta las lágrimas se les secaron. Lloraban porque sufrían y estaban traumatizados, se esforzaban en llorar, pero no tenían más lágrimas saliendo de sus ojos. Después de haber visto las personas que se habían quedado,
vi las autoridades movilizar la población para colocarles la marca de la bestia. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Las personas que se negaban eran reunidas en un lugar, después los subían en un camión que parecían remolques de carga. Así como en la visión yo me estaba quedando atrás, estábamos todos juntos como carga, y nos llevaban en bodega que me había enseñado el Señor anteriormente, donde se encontraban los instrumentos de tortura. Estábamos tan apretados en esos camiones de carga que apenas podríamos respirar. Era como si no fuéramos humanos, sino animales. El sufrimiento inició en ese vehículo. Cuando llegamos en esa bodega, nos descargaron como animales. Tenía mucho miedo. No había ventanas ni ninguna apertura. Amados, era siniestro. Después de que nos hicieron entrar en el almacén, todos podíamos ver los instrumentos bien acomodados y alineados frente a nosotros. Nos tomaban uno por uno para ser torturados. Desde mi lugar alcancé a ver un tanque de aceite hirviendo, otro lleno de ácido, de fuego, otro de agua hirviendo, muchas máquinas de torturas, con el fin de obligarnos a aceptar la marca de la bestia. Tomaron el primer grupo de personas para torturarlos. Se hacía de tal manera que todos los que habían rechazado la marca de la bestia podían ver las torturas infligidas para que finalmente aceptaran la marca de la bestia. Vi un hombre tomado de la multitud y fue arrojado en el tanque de aceite hirviendo. Gritaba y gritaba, pero no moría. Otro hombre fue arrojado en el tanque de ácido. Gritaba con todas sus fuerzas, pero no moría. Otro fue arrojado en el agua hirviendo. Estaba quemado y lloraba. Otro colocado en una máquina de tortura. Todos gritaban de dolor, pero no podían morir, y eso era a la vista de todos los cristianos que no se fueron en el rapto. Finalmente, muchos cristianos pedían la marca de la bestia por miedo a ser torturado. Una vez que recibían la marca de la bestia, eran liberados y salían de este lugar junto con el sello del anticristo. Amados, lo que estábamos contemplando era un horror indescriptible. Jamás imaginé que deberíamos pagar tal sufrimiento por nuestra salvación durante la gran tribulación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 11, lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, así que la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo serán libres de la ira venidera. Mientras observábamos las torturas infligidas, otro grupo de personas llegaban en el almacén, y cuando los grupos de cristianos que se encontraban en los tanques de ácidos y agua hirviendo salieron de ahí, nos dimos cuenta que no tenían carne pegada en sus huesos. Estaban simplemente como esqueletos, pero no estaban muertos. No habrá muertos en esos tiempos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 lo siguiente: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sufrirán mucho
pero no morirán. Algunas personas fueron colocadas en las máquinas de tortura. La piel se desprendía de su cuerpo, quedando al rojo vivo, y se veía como esqueletos que hablaban y gritaban. Finalmente, muchos no pudieron soportar tanto dolor y sufrimiento, así que aceptaban la marca de la bestia. Cuando llegaron conmigo, me tomaron del cabello y me pusieron en una máquina de tortura llena de aceite hirviendo. Amados, imaginen su cabeza en aceite hirviendo. ¿Cómo se sentirían? Después me llevaron a otro lugar de tortura donde me arrancaron los ojos de sus cuencos. En tiempo normal hubiera muerto por el dolor, pero la muerte rechazaba las almas de los cristianos que padecían esas torturas. Después me llevaron a otra máquina donde me arrancaron las uñas como en el tiempo de la Inquisición. Perforaron mi estómago. Mis intestinos salieron, pero aún así no moría, no podía describir el sufrimiento. Eso es lo que el diablo prepara para los cristianos que se quedaron después del rapto. Amados, trabajemos para alcanzar nuestra salvación, porque cosas terribles pasarán después del rapto. El diablo está preparando las torturas para los cristianos que se quedaron. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 7 al 9, lo siguiente. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, pero gracias a Dios que revela a la humanidad el porvenir, a fin de que podamos tomar las medidas correspondientes para evitar la gran tribulación. Si entienden esa advertencia, del Señor, les ruego no tomar a la ligera ese mensaje, porque el horror viene después del rapto. Por favor, prepárense para escapar de los eventos venideros. No es el momento de descuidarse y querer seguir viviendo despreocupadamente. El Señor me permitió pasar por la tortura de la gran tribulación para que sintiera el sufrimiento por lo cual muchos van a pasar. Por eso les advierto que después de haber pasado por todo eso, el Señor tomó mi espíritu y me regresó a mi cuerpo. Cuando me desperté me sentía extremadamente cansada y durante 2 días no pude levantarme porque sentía dolor por todo mi cuerpo. Muchas veces las cosas que suceden en el mundo espiritual tienen efecto en el mundo físico. Cuando todavía sentía los dolores en mi cuerpo, el Señor me visitó de nuevo y vi un cambio brusco en el cielo. Escuché inmediatamente el sonido de la trompeta. Fue aterrador escuchar ese sonido. La tierra temblaba. Mientras el arcángel tocaba la trompeta, veía derretirse una parte de la tierra. Veía el cielo rodar, montañas desplazarse de su lugar. Todo estaba destruido. La tierra se derretía como aceite. Era aterrador ver eso. Amados, no jueguen con su salvación y su eternidad. Cada ápice de la palabra de Dios es la verdad y se cumplirá. La llegada del Señor será terrible, pero las personas no quieren entender. Una vez más, no descuides tu salvación. Por la gracia de Dios, el domingo pasado durante el servicio, caí al piso y fui llevada en un cuarto. Ahí, el Señor inició en revelarme algo. Vi que me encontraba alrededor de una mesa, junto con un joven. La mesa estaba muy adornada, muy bien adornada, y había un libro frente a mí. El título del libro decía, Las actividades cotidianas. Pregunté a ese joven cuál era el significado de este libro. Y él dijo, si tú haces cada día lo que te voy a decir, cada mañana cuando te despertes, eso te ayudará mucho más a ser llevado en el rapto el día en que la trompeta suene.
Cuando te despiertes en la mañana, en vez de apurarte en ir al trabajo, deberás tomar primeramente el tiempo para orar. Y mientras el joven me hablaba, noté que en este libro había muchos nombres y las metas de las actividades de las personas que estaban en este libro. Los hechos y las acciones diarias de los cristianos estaban inscritos en este libro. Señalando el libro con el dedo, el joven me dijo: mira, esta persona se despierta en la mañana, pero no ora, y tampoco estudia mi palabra, no evangeliza, pero en la noche ora. O sea, no inicia el día conmigo, pero él quiere terminar el día conmigo. Esa clase de personas no se pueden ir en el rapto. Así que le pregunté que si eso era parte del juicio, y él me dijo que sí. La manera que uno se comporta en el día determinará si se van en el rapto o se quedarán. El joven, que era Jesús mismo, me dijo: cuando venga por mi iglesia, ¿en qué situación te encontraré? ¿Cuál será tu actividad? ¿Qué estarás haciendo cuando la trompeta sonará? Debes organizar tu vida en términos de obligación celestial. ¿De qué manera priorizar tu día? La manera que vas a organizar tu día determinará si serán arrebatados o no. Después Jesús me dijo: cuando te despiertas y oras en la mañana, debes dar las gracias por un nuevo día de vida. Así comenzaré el día contigo y estaré contigo durante todo el día. El Señor me dijo: mis hijos olvidan el devocional cotidiano y la obligación cotidiana por causa de la preocupación de este mundo que va a pasar. Le dije: usted es solo un hombre como yo. ¿Cómo es posible que tenga tanta información? Es que no me daba cuenta que este hombre enfrente de mí era Jesucristo. Mientras estábamos sentados, un grupo de gente llegaron con un hombre. Este hombre no podía ver esas personas que estaban alrededor suyo. Jesús me dijo que esta persona era también su siervo, y Jesús me miró y sonrió. Jesús dijo que mucha gente pasaba en el día sin hablar de él o con él. Debo ser el centro durante todo tu día. Y cuando te das cuenta que te estás desviando del buen camino, debes confesar y reconocer tu falta y aplicar mi sangre inmediatamente, porque el rapto puede llegar en ese mismo momento. Así que cuando caíste en el pecado y te das cuenta, debes confesarlo inmediatamente. Jesús me señaló otro cristiano. Ese creyente siempre pide misericordia donde sea que vaya, así que Jesús me dijo: en vista que esa persona siempre me pide misericordia, le haré misericordia, porque se ha dado cuenta que no puede hacer nada sin mi ayuda. Hay creyentes que pasan días sin cantar mis alabanzas o cantos de adoración. Sin embargo, el cielo brilla en las alabanzas y el culto. Y en ese momento Jesús se reveló y me hizo entender que no era un hombre común, sino que Él era el Señor Jesucristo. Jesús me dijo: hay una nube de testigos vigilándote, y sea lo que sea que hagas en la tierra, en la noche los ángeles te miran y graban todo, y después que reportan la manera en que tus días son organizados, sea que estés listo o reprobado. Como nos estamos preparando para el día del Señor, ¿cómo nos estamos preparando para el día del Señor? La trompeta puede sonar cuando estés en oración, cuando cantas cánticos de alabanzas, o cuando estás evangelizando, o cuando estás atraído por las cosas del mundo. Que este mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea de bendición para tu vida.